Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre. Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. Gloria a Dios. No hay otro como Te Él. adoramos, mi Señor, te exaltamos, Vamos a te glorificamos en esta preciosa mañana que nos regalas. Bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Tú que eres Rey de reyes y Señor de señores, queremos glorificarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor, y darte gracias por la bendición de reunirnos una vez más, poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia, dispuestos a recibir, dispuestos a ser ministrados, Señor, con tu palabra, con tu presencia, pero también dispuestos, Señor, a dar todo cuanto hay en nuestros corazones para ti. Gracias, Señor de la gloria, por el privilegio de la vida, por la lluvia, el clima que en cada ciudad se pueda estar viviendo, Señor amado. Queremos decirte que muchas gracias. Gracias porque nos permites disfrutar, Señor, del sol, de la lluvia, del frío. Nos permites disfrutar, Señor, de los alimentos que produce esta tierra. Y gracias a ti, Señor, hoy podemos, Padre, disfrutar de un día más. Podemos respirarlo, podemos, Señor, contemplar la hermosura, Señor, de tu creación y reconocer en nuestro corazón, darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque todo lo que has creado, Señor bendito, lo has hecho para nosotros, porque nos amas. Cada árbol, cada gota de lluvia, Señor de la gloria, es para el beneficio de la humanidad, los ríos, los mares. Y hoy te honramos, hoy te agradecemos, Señor de la gloria, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo aquello que hay en tu corazón que piensas hacer con nosotros como iglesia, como creación, como hijos, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana sabemos que es un tiempo de bendición. Nos permitiste aún en la noche tener una noche de bendición, descansar, Padre eterno, poder que nuestro cuerpo, Señor, descansara, Padre eterno, pero nuestro espíritu, nuestra alma, siempre conectados contigo, siempre anhelando, Señor bendito, que tú nos bendigas, siempre anhelando caminar en obediencia, en sujeción, rendidos delante de ti, porque debe ser el mayor propósito de la iglesia, obedecerte, Señor. El mayor propósito, Señor, en lo profundo de nuestros corazones debe ser cumplir y obedecer tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, por cada familia, por cada vida que se va conectando a esta transmisión. Gracias, Señor amado, por cada hombre, por cada mujer de Dios, Padre eterno, que ha tomado la decisión de rendir su vida
de rendir su corazón, Señor, delante de ti, que no siente temor, no siente pena, no siente vergüenza, Señor bendito, de poder decir con autoridad: soy un hijo de Dios, soy cristiano, y mi mayor anhelo es sujetarme a Él, obedecer sus mandamientos, Padre eterno. Porque hay muchos que dicen o se hacen llamar cristianos, pero juegan, pisotean tu sacrificio, pisotean tu sangre, te menosprecian, te rechazan, Padre eterno. Pero hoy oramos por aquellas personas, bendito Dios, que sabemos que necesitan tomar una decisión, que necesitan nacer de nuevo en su corazón, que necesitan, Señor bendito, un arrepentimiento genuino para honrarte y glorificarte con su obediencia. Hoy damos gracias, Señor, por aquellas personas que de pronto en algún momento iniciaron un proceso y muchos se han quedado en la mitad del camino, o muchos quisieron continuar, Padre eterno, pero por muchas cosas de la vida, los afanes, Padre poderoso, de la vida, muchas veces el trabajo, muchas veces, Señor, cosas que se presentan, aunque se congregan, aunque saben cuál es el poder de la oración, levantan sus manos para adorarte, pero no llevan una vida íntegra como la que tú quieres, Padre eterno. Oramos por aquellas personas que un día te sirvieron, un día te adoraron, un día predicaron tu palabra, un día estuvieron en un púlpito enseñando, un día, Señor, gozaron del don celestial, de la buena palabra, del poder de tu Espíritu Santo, pero abandonaron tus caminos, Señor. Tomaron la decisión de irse por alguna razón. Y aquellas personas, Padre eterno, Padre, hoy queremos presentarlas delante de ti a nivel mundial, porque sabemos que este tema no es solamente en alguna congregación en especial. Este tema, Señor, de ver cómo desertan muchas personas, muchas familias de las congregaciones, es algo que se ha vuelto de moda. Escuchar las personas que dicen: yo fui cristiano, yo fui director de alabanza, yo fui un líder en X iglesia, yo allí servía, yo allí era maestro de niños, yo allí tocaba un instrumento, pero tomé la decisión de irme. Señor, eso, Padre, es doloroso, es triste para nosotros los cristianos ver cómo la familia del reino de los cielos se va desintegrando por alguna razón. Por eso, Señor, clamamos por cada vida, clamamos por cada persona, Señor, cada alma que un día, Padre, estuvo delante de tu presencia. Señor, para que tú redargullas esos corazones, para que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que puedas, Señor, doblegar esa dureza de corazón y puedan entender, Señor bendito, que aunque aquí terrenalmente muchas cosas son importantes, la familia, el trabajo, aún la salud, Señor, y debemos preocuparnos por conseguir bienes materiales para tener una vida cómoda. Señor, aunque todo eso es necesario, sabemos que lo más importante es lo eterno, es lo espiritual, es todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, la salvación que quieres darle a la humanidad. Es lo más importante, Señor. Y por eso tu palabra nos enseña que te debemos buscar a ti primero, buscar tu reino, tu justicia, y tú te vas a encargar de añadir las demás cosas que necesitamos. Pero tú nos enseñas a darte el primer lugar, a que tú ocupes el primer lugar en nuestros corazones, Señor bendito. Y es el orden que debemos tener. Hoy vemos cómo el orden que tú has dejado estipulado, un orden maravilloso, un orden, Padre, en la iglesia, un orden en la familia, un orden jerárquico aún en la política y en muchas áreas, en muchos, Señor, lugares de esta tierra, tú dejaste estipulado en la palabra un orden, pero mucho se ha dañado, Señor. Hoy en día es triste decirlo, pero hay hogares donde ya no es el hombre el sacerdote, ya no es el esposo, sino muchas veces hasta un niño de corta edad es el que gobierna la casa. A veces es la esposa
O a veces, Señor, una de las dos partes, el esposo o la esposa, lleva a vivir a su mamá allí con ellos, y es ella la que da las órdenes, la que grita, la que se tiene que hacer todo como ella diga. Y no se cumple el orden que tú dejaste de dejar a padre y madre. No se cumple el orden, Señor, que el hombre es el que es cabeza del hogar. Y Señor bendito, vemos cómo la desobediencia del hombre es tan marcada. Está sobresaliendo, Señor, dañando, Padre, muchas áreas de la vida en el mundo. Y aún a veces en la iglesia vemos cómo la falta de sujeción, la falta de obediencia, vemos cómo, Señor, en muchas congregaciones, Padre eterno, a veces no respetan la autoridad del pastor. A veces no respetan la autoridad de los líderes. Muchos con el tiempo se levantan a causar división, a causar daño, porque no están de acuerdo con muchas cosas, Padre, que ni siquiera se toman la molestia de contemplar, de mirar en tu palabra si es correcto o no es correcto, Padre. Pero Señor, aquí estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Aquí estamos dispuestos a pedirte que nos sigas llenando. Entendemos y reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y que estamos aquí por tu bendita misericordia. Como dice tu palabra, no es por el mucho querer, ni por el mucho correr, sino es por tu misericordia, por todo lo que eres, lo que haces, lo que nos das, lo que nos ofreces y la manera en la cual nos bendices. Es que hoy somos alguien, Señor bendito. Pero aún, Señor, tú nos demandas hacer tesoros en el reino de los cielos. Muchos quieren hacer tesoros aquí en la tierra, no lo entienden, Padre. Y cuando se está sin Cristo en el corazón es muy normal el pretender hacer tesoros en la tierra, preocuparnos más por lo terrenal, y se olvidan las cosas celestiales. Pero Señor, yo te pido que nos permitas entender que aquí en esta tierra estamos de paso, pero contigo sí vamos a estar una eternidad, y allá es donde nos debe preocupar. Porque es una eternidad, no van a ser 50, ni 60, ni 70 años, Señor. Es una eternidad que vamos a estar contigo, y allá es donde verdaderamente necesitamos hacer tesoros, preocuparnos por lo eterno y por lo celestial. Te damos toda la gloria, Señor, y pido, Dios de la gloria, que una vez más por medio de tu palabra nos ministres, nos hables. Utiliza mi vida, mis palabras, mi corazón, que no sean palabras de humana sabiduría, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de mi vida y de todas las personas que nos están escuchando, para recibir tu palabra con gozo, con alegría, con agrado, entendiendo, Señor, que cada vez que tú nos hablas, nos estás exhortando, nos estás corrigiendo, nos estás consolando, Señor. Y muchas veces, la mayoría de veces, no nos va a gustar. Pero Padre eterno, el que verdaderamente te ama y entiende que tiene que corregirse, permanecerá, Señor, en tus caminos, dispuesto a recibir todo lo que tú tienes para tu iglesia y tomar cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria y la honra sean para ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados. Les bendecimos. Ruby, mi hermana María Elena, Mari. ¿Quién más está por allí? Patricia Rosero. Orlandito, un abrazo. Olga Palacio. A todos les enviamos un abrazo. Esperamos que estén bien. Cuídense por favor de este clima. Cuiden su salud, que están dando gripas fuertes. Está golpeando el clima verdaderamente fuerte. Entonces, un abrazo para todos, y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra. Recuerden que estamos hablando sobre el hombre, el esposo,
El hombre como padre, como esposo, como cabeza del hogar. Estamos direccionándonos como hombres a caminar en obediencia en todo lo que el Señor demanda en nuestras vidas, para hacerlo correctamente y no a nuestra manera. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el orden de Dios. Dios ha estipulado orden. Hay un orden en la familia, un orden en la iglesia, hay reglas, hay normas, hay una jerarquía que nosotros debemos obedecer en muchos lugares donde nosotros llegamos. Pero tristemente esa jerarquía, si hablamos de la iglesia, está dañada en muchas áreas. La jerarquía en el hogar está dañada. Hay hogares donde usted va, en donde en muchos hogares uno mira que el hombre, así como decimos coloquialmente, ¿no? El hombre no se amarra los pantalones. El hombre no toma esa autoridad que Dios le ha delegado de dirigir su casa. Escuchen, no es de pisotearla, ni de gritar, ni de levantar voz, no, sino de dirigirla, gobernarla y sustentarla. Y hoy en día en muchos hogares ve uno que es la esposa, o a veces ya, no, el hijo de 20 años, él es el que trabaja, él es el que paga el mercado, y mientras los papás están por ahí sin oficio, sin fundamento, sin hacer nada. Entonces sí debemos tener mucho cuidado. Ay, pastor, pero a mí me funciona. Y de esto también hemos hablado, ¿no? Muchos caminan sobre, pues yo siempre lo he hecho así y me funciona. No se trata de que nosotros busquemos nuestras estrategias a ver si nos funciona o no. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Ahora, si usted está buscando un método que le funcione, el método que funciona 100% es obedecer la voluntad de Dios en todo momento. Orden familiar, orden de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos dos versículos, desde el comienzo, el inicio de la creación, nos habla del orden de Dios, de la autoridad que Dios delegó al hombre. Hombre, hablando de un sexo masculino y sexo femenino. Delegó autoridad, ¿sí? ¿Qué le dijo? Señoree. Cuando se habla de señorear, ayer estábamos con mi esposa, con la pastora, estábamos, en estos días, ella estaba haciendo un estudio sobre los dones de servicio. Entonces ahí en esos dones hay uno que es el de presidir, y de ese don de presidir es de donde viene la palabra presidente. ¿Quién es el que preside? Es el que tiene un rango más alto, es el que está sobre los demás, es el que dirige, es el que da órdenes, él es el que preside. Y nosotros vemos aquí que el Señor dio esa autoridad. Dio esa autoridad. Inclusive en el Nuevo Testamento dice que las autoridades que hay por Dios han sido puestas. O sea que el presidente, o la persona que ganó y fue electo como presidente, ¿quién permitió eso? Dios fue el que lo permitió. Y en otro lugar de la Biblia nos da un mandamiento: oren por los que están en eminencia. Debemos orar por él. Para los muchos que no querían que ganara quien ganó, ahora debemos orar, bendecirlo, pedirle al Señor que sea Él quien siga haciendo su voluntad. Pero hermanos, hermanas, hay un orden en la creación. Hay un orden.
Hay un orden que el Señor estipuló. Y el versículo 26 empieza diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, aquí es donde habla de la Trinidad del Señor, hablando en plural. Hagamos, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está aquí delegando responsabilidad y autoridad. ¿Por qué? Porque en el momento que tú creas algo, ¿sí?, tú le tienes que dar un lugar, una posición. O sea, imagínese el Señor creando al hombre y colocándolo por allá, ahí sí como muchos dicen, ¿no? Allá como un simio en algún rincón, como lo peor. No, el Señor aún ya tenía en su corazón, porque miren que aquí entraron a un, como, llamémoslo aquí, como una mesa redonda, ¿sí? Estaban los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entran como en un debate de hagamos al hombre, pero ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo a nuestra imagen. Yo no sé a ustedes qué les parece. Y de pronto el Hijo, el Señor Jesús dijo: sí, oiga, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y el Padre dijo: sí, y pongámoslo a señorear. Vamos a hacer un ser diferente a los demás, más inteligente, más prudente. Vamos a hacer a alguien cuerdo para que gobierne pues los caballos, los perros, la tierra, el agua, para que enseñoree sobre todo eso. Y desde ahí vemos como el Señor, aún cuando Él empieza a crear, vamos viendo cómo hay un orden en todo lo que Él crea. Ahora, al hombre lo creó de últimas. Creó el agua, creó la luz, creó las plantas, creó el día, creó la mañana, creó las expansiones de las aguas, las separó, creó toda planta, creó lo seco, creó lo mojado, creó el fruto, creó semilla, creó todo según su género. Todo. ¿Y qué fue lo último que creó? A nosotros, al hombre. Bueno, pero ¿por qué? Si es el más importante, porque somos lo más importante de su creación. Imagine que el Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario por los árboles. El Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario para que al mar no se le acabe la sal. El Señor Jesús no fue a la cruz del Calvario para darle salvación ni a los caballos, ni nada de eso. O sea, nosotros somos lo más importante que Él tiene. Lo último de la creación. ¿Por qué lo creó de últimas? En su orden. Los grandes teólogos y estudiosos llegan a la conclusión que nosotros en nuestra soberbia, el ser humano, si Dios nos hubiera creado al comienzo, ¿usted se imagina cómo nosotros, alardeando que tuvimos que ver con la creación? No, es que Dios y yo creamos todo. Entonces nos creó de últimas. Adán puede dar testimonio diciendo: no, cuando yo aparecí, todo esto ya estaba creado. Y todo ser humano, al nacer, no, ya estaba todo. Ya estaba el aire, ya estaba el sol, la lluvia, todo. Cuando nacemos ya estaba todo lo que necesitábamos a nuestro alrededor. Entonces era para que nosotros no nos vanagloriáramos diciendo que entre Dios y yo creamos todo, ¿sí? Fue un acto glorioso y un honor, un privilegio haber sido creados de últimas cuando ya todo estaba hecho, preparado y listo. Ya había alimento, ya había agua, ya había, estaba el sol, estaba la lluvia, estaba todo lo que el hombre necesitaba. ¡Qué bendición! Que el Señor, al poner al hombre en la tierra, no tenía falta de ningún bien, de ninguno. Hoy en día las personas que de pronto pasan por necesidades, lógicamente es por descuido, porque es que ya todo está en la tierra, todo ya está creado.
No hay algo en lo cual nosotros podamos decir que hace falta en esta tierra. Ya todo lo tenemos. Desde lo menos perfecto hasta lo más perfecto, que eres tú y soy yo. Somos lo más perfecto creado por Dios. Lo creó cuando su palacio, su mansión, ya estaba lista. El Edén estaba listo para disfrutarlo y aprovecharlo. Eso es la comodidad, las bendiciones de Dios. Y en ese orden, de alguna manera, ha sido dañado en la tierra al entender muchas veces que la iglesia del Señor de alguna manera necesita de cosas comunes para congregarse. Necesita de algo que todo debe funcionar normalmente, así como el Señor creó y puso. Pero a veces el orden ha sido tan dañado que muchas veces, lo digo con respeto y con temor, un pastor no se tiene que preocupar por alimentar las almas, sino tiene que estar preocupado a ver por cómo consigo para comer. Porque no lo mandan a un lugar a que se preocupe por eso. O sea, el Señor puso a Adán a que se preocupara ya por todo lo que estaba. Cuídelo, pero ya está hecho. Hoy en día no, el orden es preocuparnos nosotros por las almas, alimentarlas, aconsejarlas, suplirlas, pero conocemos la historia de muchos líderes en donde la prioridad para ellos no es las almas, sino andan mirando y andan preocupados, ¿cómo hago para conseguir dinero para sostener el lugar donde estoy? Y eso hace que el pastor se desenfoque en un porcentaje de las almas. ¿Por qué? Porque se ha dañado el orden de Dios. Se ha dañado. Entonces, todo lo creó dando una orden, y esto es algo también maravilloso. Todo. Y dijo Dios, ¿sí? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Estoy leyendo versículos 3 y 4. ¿Sí? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, y todo lo creó diciendo, todo lo creó con el poder de su palabra, del poder de su boca. Toda esa materia iba tomando forma, valor, autoridad y poder de una manera increíble. Pero cuando viene a formarnos a nosotros, a crear al hombre, no lo creó dando una orden. Como les digo, consultaron, hagamos al hombre a nuestra imagen, y tomaron la decisión, y debe ser lo mejor. Hagamos aquí en esto último, hagamos lo mejor, un ser humano. Y dice que lo crearon a imagen y semejanza ¿de quién? De esa Trinidad. A imagen, tú y yo estamos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo así a imagen? Una imagen es una copia exacta. Todos los que se han tomado una foto saben que es una imagen. Se puede mirar su esposa y puede mirar la foto de su esposa. Y la foto de su esposa es una imagen, pero la foto no es su esposa. Pero es igualita, ahí está. Por eso se da cuenta que es su esposa, porque es igual. Entonces, es una copia exacta que no es. Nosotros somos una copia exacta de Dios. ¿En qué sentido? Porque ahora no nos vamos a creer dioses, que ese es el problema. Es que nos creó por ahí algún predicador dijo, no, es que somos Jehová Junior. Pues ya son herejías, ya son mentiras y cosas en las cuales no debemos meternos. Y también dice que hay imagen y semejanza. La semejanza es en lo más
parecido. Cuando usted dice, no, eso se asemeja. Una semejanza es algo que si miramos de un 100% es muy parecido en un 80%. Un 80% parecido a la persona, pero ¿en qué? ¿En qué? Nosotros miramos a veces y cuando vemos los hijos de alguien dice, oiga, es que camina igualito. Oiga, es que se ríe igualito. Oiga, es que habla igualito. Es que mire, es semejante al papá en algún área. ¿Sí? Entonces, esa es lo que el Señor quiere en nosotros. Imagen y semejanza. Gloria a Dios. Ya, perdón, es que no escuchan ahí como un pitico. Entonces pero ya la pastora es una dura en sonido y ya lo arregló. Entonces, imagen y semejanza. En estas dos cosas, imagen y semejanza, de la manera en que Dios nos creó es en su naturaleza, en su autoridad y en su pureza. Naturaleza, autoridad y pureza. Su naturaleza. ¿Cómo así su naturaleza? Entonces, entendimiento, voluntad y facultad para tomar decisiones. ¿Sí? Entendidos, mire hermanos, por causa de perder el orden de Dios, el ser humano ha perdido entendimiento. O sea, no quiere entender que el que manda es Dios. Entonces se ha perdido muchas cosas del orden de Dios. Voluntad. Ya no es voluntad, sino voluntariosos. Sí, ahí dice en la Biblia, pero yo lo quiero hacer así. Y nosotros tenemos es que hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la facultad, nosotros tenemos facultad para tomar decisiones, nosotros tenemos la facultad, Dios nos ha dado la facultad de que tomemos decisiones, qué es bueno, qué es malo, que conozcamos de alguna manera todo lo que nosotros debemos hacer en su autoridad. Nosotros sabemos que aquí en esta tierra toda autoridad es dada por Dios. Y por eso dijo, y señoré. Y nos dio para señorear sobre los peces, sobre los animales. Y esto habla de un gobierno, pero de un gobierno correcto. Un gobierno funcional, que funcione correctamente. Esto del gobierno ya lo hemos hablado. La persona que quiere gobernar es porque está dispuesta a trabajar a favor de los demás, no a pisotear, no a exprimir, no a escurrir, no a robar a los demás. No, el que quiere gobernar, Dios, que es quien nos gobierna, dio todo de Él para que nosotros estuviéramos bien. Y nosotros debemos estar dispuestos. Si yo como pastor quiero presidir como líder, tengo que estar dispuesto a dar todo de mí. Y no que los demás me den todo a mí. Eso es aquí en la tierra, nosotros. Y en su pureza. Entonces ya su pureza nos habla de rectitud, de santidad, de justicia, de amor, de perdón, de todas esas cosas que por causa del pecado el ser humano ha perdido. Ha perdido con el transcurrir del tiempo. Hoy hablar de la rectitud de una persona o de la santidad o de lo justo que puede hacer alguien es muy triste poder ver cómo se ha dañado en esa área de la pureza la imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Creemos a imagen y semejanza, que cuando entre nosotros mismos nos veamos, hablemos,
nos relacionemos, podamos ver a Cristo en cada uno de nosotros. Oiga, sí, que el hermano es santo, el hermano se guarda para Dios. Y si es de un familiar, ¿qué tenga yo que decir de mi esposa? Si es una mujer de Dios, una mujer santa, una mujer pura. Pero que también si le preguntan a ella, oiga, ¿y cómo es su esposo? ¿Cómo es su esposo? No vaya a decir ella, no, eso es peor que el demonio de Tasmania. Sino, él es un hombre de Dios. Bueno, sí, con sus errores, pero es un hombre de Dios. Vemos a Dios reflejado en nuestro esposo. Y es por eso que Él nos delega ese orden de que nosotros los esposos seamos cabeza de la mujer, cabeza del hogar, para que nuestros hijos y nuestra esposa en nosotros vean a Cristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de reflejar a Dios para nuestras familias. En todo sentido, en el amor, en un consejo, en la paz, en la tranquilidad. Mejor dicho, por eso dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, que la sustenta, la cuida, y ese tema ya lo hemos hablado. Entonces, y viene aquí algo en el sentido que viene y vemos que muchas mujeres pelean. Podemos ser iguales que los hombres. Podemos mujeres al poder. Que viva el feminismo y ya no somos. Una cosa, algunas mujeres que querían todo este tema del aborto es que dicen que ellas no son incubadoras, ellas porque tienen que llevar en su vientre un bebé. ¿Sí? Eso daña el orden de Dios. El orden de Dios, cuando se daña el orden de Dios, se empieza a pensar de una manera tan ignorante, porque el orden de Dios es que la mujer engendre hijos. Sí, es lo que el Señor quiso. Si el Señor hubiera querido que fueran los hombres los que quedaran embarazados, pues no, yo creo que nosotros viviríamos felices cuando estuviéramos embarazados. Pero el orden de Dios es que sea la mujer. Entonces, en ese, bueno, las mujeres el feminismo, los hombres el machismo, ¿cierto? A pisotearlas, es que aquí el que manda soy yo, es que yo soy aquí el que hace el mercado, es que yo soy aquí el etcétera, etcétera. Y como está el feminismo, entonces ellas no quieren dejarse. Y hay muchas relaciones, familias pastorales, donde la que es la pastora, la que preside, es ella. Y no está bajo sujeción de su esposo. Y uno habla con el esposo y me dice, es que ella no me deja. No, tenemos un caso acá en esta ciudad donde pasa de esa manera. Y ella no lo deja hacer absolutamente nada, y ella le grita y levanta la voz, y es una mujer de un carácter muy fuerte. Y eso quiere decir que el orden de Dios se ha dañado en esa familia, se ha dañado en ese hogar, se ha dañado en ese liderazgo. Y yo no quiero imaginarme cómo ella instruya a las familias que se congregan allí. Cuando el orden de Dios se daña desde las cabezas, desde los que presiden, de ahí en adelante todas las personas que nosotros les enseñemos, las orientemos también, se dañan en su corazón. Entonces, ¿qué dice el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. Creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Varón y hembra. Aquí nos da a entender que los creó a los dos, varón y hembra, a su imagen. O sea, la mujer también es imagen de Dios. La mujer también es imagen de Dios. Entonces, son iguales. No habla de que el uno es más que el otro. Y aquí es donde venimos nosotros a tener que entender el orden de Dios. El hombre no es más que la mujer.
La mujer no es menos que el hombre, pero la mujer tampoco es más que el hombre. Es triste ver que siempre la violencia familiar, el hombre es el que pega, ¿no? El que insulta, el hombre es el que agrede a la esposa. Pero han escuchado casos, ya hay países o ciudades donde se ha creado la defensa hacia el hombre maltratado. Sí, entonces usted va, si usted es un esposo que su mujer lo golpea y lo pisotea, usted puede ir a quejarse allí, porque cuando le deje el ojo negro, usted va, no, mi esposa me pega. Sí, y aquí es donde vemos, o sea, no es ni el hombre es más, ni la mujer es más, ni menos. Simplemente, miren, esta explicación es tan fácil de entender. Simplemente tienen funciones diferentes. El Señor creó al hombre con un propósito, a la mujer con otro propósito. Pero juntos son creación de Dios, y al cual Dios le delegó el sacerdocio del hogar es al hombre. Al hombre. Por eso, si nosotros vamos al versículo 18, vemos cuando dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios, no es que les haya dicho, Dios te bendiga Adán y Dios te bendiga Eva. No. Y los bendijo Dios les dio la autoridad. Los envió. Les dio. Y miren que ahí más adelante, donde dice, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Les vuelve a recordar, ¿a quiénes? A los dos que bendijo. A los dos les vuelve a recordar. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, para fructificar, esta es la conclusión de todo esto, de alguna manera, para que entendamos que son iguales, están a la misma altura, que no debemos despreciarnos entre nosotros, no deben haber guerras de sexo, masculino, femenino, etcétera, ¿no? Dice, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el propósito por el cual creó varón y hembra. ¿Cómo tiene que hacer un hombre? El hombre, el machote que se cree la última mazorca del salitre. ¿Cómo va a ser un hombre solo para fructificar, para multiplicar y para llenar la tierra y sojuzgadla? ¿Cómo hace eso un hombre solo? No puede. ¿Qué necesita? De esa otra parte que Dios le entregó, que es la mujer. Entonces para las mujeres que dicen, es que yo no me dejo gobernar, es que no sé qué, es que esto y yo no tengo por qué sujetarme. Si la intención es obediencia al Señor, ¿cómo hace la mujer sola para fructificar, para multiplicarse y para llenar la tierra y sojuzgarla? ¿Cómo hace una mujer sola? No puede, necesita del varón. Entonces por eso son ese complemento. Por eso la Biblia dice, y los dos serán una sola carne. Uno solo. Vamos a trabajar en equipo, tenemos una labor que el Señor nos dio de sustentar la casa, de trabajar en equipo, en armonía, en amor. Pero la mujer debe decir, pero recuerda que tú eres el sacerdote del hogar. ¿Por qué? No porque tú seas más que yo, sino es la función que Dios te delegó. Esa es la función. Yo criaré los niños. Yo sustentaré aquí, yo seré una mujer sabia, edificaré el hogar. Pero la función que Dios te delegó como sacerdote, como sustentador. Hoy en día vemos, conocí un caso donde siempre yo veía al hombre en la casa, al hombre en la casa, al hombre en la casa. A veces llegué a pensar que vivía solo. Pero no, él alistaba a la niña en la mañana, iba y la llevaba al colegio y volvía. Y siempre ahí. Y yo, bueno, ¿y usted con quién vive? En algún momento le pregunté, con mi esposa y mi hija. ¿Y su esposa dónde está?
Es que ella es la que trabaja. O sea, de una vez me dejó claro, no es que me haya dicho, es que ella está trabajando porque yo no consigo trabajo, o es que ella le gusta trabajar y apoyarme. No, es que ella es la que trabaja aquí. ¿Pero por qué? No, ella trabaja y yo me encargo de la casa. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasó? Lógicamente no entendían. Con el tiempo que fueron conociendo del Señor, empieza a haber un choque, porque quieren ordenar. De pronto ella dice, mire, ordenemos nuestras vidas, empecemos a hacer la voluntad de Dios. Ahora usted es el que va a salir porque eso es lo que Dios le delegó, y yo me quedo aquí en la casa. No, él ni la ciudad la conocía para coger un bus a entregar una hoja de vida. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con todo esto. Entonces los bendijo a los dos. A los dos les dio órdenes para que todo lo que tenían que hacer lo hicieran juntos, sin abuso, sin machismo, sin feminismo, para que trabajaran en unidad. Y los bendijo a los dos. A los dos los bendijo. Y les da la orden de fructificar y multiplicar, de llenar la tierra y de sojuzgarla. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, todo esto y estas órdenes que el Señor las da, las dio, miren el orden de Dios, según la capacidad que tiene cada uno. Vuelvo a reiterar lo mismo. Hay mujeres, hay hombres que se han visto en la obligación, hablemos de las mujeres, de trabajar. Ve uno a muchas mujeres, no es vergonzoso, pero es triste, porque el trabajo no es deshonra ni es vergüenza. Pero tener que ver una mujer trabajando en una obra, haciendo el trabajo que le toca hacer a un hombre, y usted hablar con esa mujer, o sea, verla en su sensibilidad, en su delicadeza, verla en una condición que no debería ser la correcta. Y entonces uno se imagina, no, de pronto esta mujer tiene 2, 3 hijos y su esposo la abandonó. O de pronto esta mujer ha tenido que pasar situaciones en donde, bueno, y hay mujeres berracas y yo las bendigo y las felicito. Pero cuando uno se entera y uno habla de pronto con esa mujer y usted vive solita, ¿cierto? No, mi esposo está en la casa. ¿Cómo así? Sí, es que mi esposo, pues, es que no le gusta trabajar, entonces, pues me toca a mí y me toca trabajar en lo que sea. Ahí está el orden de Dios dañado. Ahí está el orden de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios les dio y la orden es conforme a su género, conforme a su pureza, conforme a su capacidad, conforme a su habilidad. Cosas importantes. Tan fácil le queda a un hombre levantar bultos, echárselos al hombro y correr. Pero tan fácil que le queda a una mujer cumplir con las labores de la casa. A una mujer como secretaria, sí, manejando un computador, etcétera, etcétera. Tienen una habilidad impresionante. Pero el hombre es más de guerra, más de pelea, más de tener que enfrentar. Claro, hay mujeres, porque al ver una mujer en esta situación, ahí es donde nos damos cuenta que la mujer también tiene la capacidad, pero no es el orden de Dios, no lo es, y se ha dañado. Entonces, con el transcurrir del tiempo, ¿qué sucede con esa mujer? Como ve que está tomando autoridad, que aquí soy yo la que trabajo, que yo soy la que da para el mercado, para sustentar, entonces, ¿qué pasa? Ya quiere gobernar sobre el hombre. Y ya quiere mandarlo, y cada vez se va dañando más el orden de Dios. Y esto sucede no solamente en el hogar. Uno ve congregaciones, uno ve en el área de tantas cosas
donde no se respetan las reglas bíblicas. Y a veces uno ve las normas, las reglas que hay, y muchas van en contra de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado conforme a su género. Esa es la manera en la cual nos bendijo. Entonces, mujeres, conforme a su cuerpo. Mire, hace poco hablaba con alguien y me preguntaba que si yo estaba de acuerdo con lo que hizo este candidato, el que perdió, cuando él dice la mujer es para que esté en la casa criando hijos, etcétera. Lo dijo de una manera muy fea, ¿cierto? Pero entonces muchas mujeres, que él era un machista, que él era un no sé qué, que esto, y muchas mujeres no estaban de acuerdo. Bueno, algunos hombres lo aplaudieron, etcétera, etcétera. Sí, que me preguntaron que yo como pastor, ¿qué pensaba de lo que él había dicho? ¿Qué le dije yo? Bíblicamente es cierto, pero no es la manera de decirlo. ¿Sí? Y aquí es donde por eso es que las mujeres se levantan, se vuelven feministas, porque aún a veces en el orden de Dios, nosotros los hombres no sabemos hablar. Entonces, si una mujer me dice, no, es que yo no estoy de acuerdo en que una o la mujer sea la que se quede en la casa criando hijos, ¿por qué? Eso es machismo. Entonces le digo, bueno, vamos a mirarlo. Olvídese de lo que dijo el viejito que se lanzó a la presidencia. Olvídese, sane su corazón y yo le voy a hacer unas preguntas y usted me las va a contestar y usted misma va a sacar su conclusión de si debe o no debe quedarse en la casa criando los niños. ¿Sí? Pero esto es para espirituales. Entonces me dijo, bueno, pastor, pregunte a ver, ¿quién es la que queda embarazada? Bueno, las mujeres. Le dije yo, no me conteste por todas, contésteme por usted. Si usted se casa y quieren hijos, ¿quién va a quedar embarazada? Entonces ella me dijo, bueno, yo, pastor. Listo. Usted. ¿Quién tiene que amamantar el bebé? Pues yo, pastor. Listo. ¿Y quién tiene que guardar la cuarentena? ¿Es que se llama esos 40 días? Pues yo. Entonces, ¿quién tiene que quedarse en la casa criándolo? Pastor, pues yo. Entonces no es que el viejito sea un machista, lo que pasa es que el viejito ese no sabe hablar. Pero literalmente, mujeres, ese es el orden de Dios. Ustedes quedan embarazaditas, según su género, el cuerpo de ustedes es el que está diseñado para que ustedes alimenten los bebés. Y por ese tema del parto, pérdida de sangre, necesitan restaurar sus cuerpos, deben quedarse en la casa un determinado tiempo, recuperándose, renovando sus fuerzas, que no les dé frío, que no les dé calor, etcétera. ¿Para qué? Para que más adelante no tengan problemas, para que más adelante no tengan situaciones en donde no se vayan a enfermar. Es lo que yo entiendo de esa cuarentena que tienen que guardar. Aún las empresas les dan una hora para que salgan más temprano por todo eso de la maternidad. Pues como el hombre ni tuvo barriga, ni tiene senos, pues vaya, trabaje, mijo. Mientras ella se queda en la casa recuperándose. No es cuestión de machismo, es el orden de Dios. El orden de Dios. Entonces, en muchas de estas áreas se ha perdido, se ha dañado, se ha pisoteado tantas cosas, tantas normas, tantos mandamientos, tantos estatutos, que por eso hoy vemos tantos hogares disfuncionales, tantos hogares que se han dañado. Porque es que mi esposo no hace mercado, la que me toca trabajar es a mí, dicen muchas esposas. Hay esposos que dicen, es que llego a la casa y todo está desordenado, todo está dañado.
No, ni si me toca llegar, dice algún esposo, a mí me toca llegar a cocinar, a recoger el reguero, a barrer, porque ella no hace nada, porque dice que no se va a sujetar, dice que no, que ella no tiene por qué. Entonces, hermanos, el orden de Dios se daña, y se daña la convivencia, se dañan los sentimientos, se daña la espiritualidad en la familia, en la iglesia. Entonces, hombres, entendamos que la responsabilidad del gobierno, del sacerdocio, del sustento, que ya lo hemos hablado, es nuestra responsabilidad. Y mujeres, la responsabilidad de los niños, no por machismo, es porque el Señor sabe que en ustedes está mejor. Claro, como somos una ayuda, un complemento, el Señor aquí no dice en su palabra, oiga, no le ayuden a criarlos. Tenemos que estar ahí en esa ayuda. Si de pronto uno como esposo tiene el tiempo de ir a llevarlos al colegio, si uno tiene el tiempo de pronto de ayudar en una salida que vayan a tener en familia, vea, cambie la niña y venga yo cambio el niño, o venga yo le voy poniendo los zapatos. O sea, ayudarse. Venga mi amor, yo te ayudo a barrer, a tender las camas mientras tú estás allá lavando. Venga, yo le ayudo a lavar el baño. Pero que en medio de ese ayudar, a la esposa no se le olvide que aún lavando baños, aún barriendo, el sacerdote del hogar sigue siendo el hombre. Aún Jesús, lavando los pies de sus discípulos, a sus discípulos no se les olvidó que Él seguía siendo el creador del mundo, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él mismo en su condición, lavándole los pies, haciendo un trabajo de esclavos, Él sabía que no dejaba de ser Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, el hecho que tú, esposo, barras, trapees, no dejas de ser el sacerdote. Y mujer, el hecho que de pronto, por alguna razón, tú quieras trabajar, eso tampoco te saca de la responsabilidad de ser una mujer virtuosa, una mujer sabia que debe edificar su casa. Orémosle mucho al Señor para que el orden de Dios se recupere en nuestras familias, para que el orden de Dios se recupere en nuestras congregaciones, para que el orden de Dios se recupere en nuestros países, en nuestras naciones, en las empresas, en los colegios. Que el orden de Dios tome fuerza y en nuestro corazón entendamos que necesitamos restaurar esa área en muchas de las familias de la tierra. Vamos a orar. Que sea Dios ayudándonos, que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Padre eterno, gracias por este día, esta mañana, por tu palabra. Sé que muchos han fallado, sé que muchos se han equivocado, Padre. Hay algo muy importante, como estamos hablando, es el orden que tú has delegado. Ese orden, Señor bendito, donde el hombre es la cabeza del hogar, donde la mujer es esa persona sabia que tiene que edificar. Son labores las cuales debemos cumplir. Son labores, Señor bendito, en las cuales muchos se han descuidado. De pronto al comienzo del Evangelio vemos cómo nos vamos dando cuenta por medio de tu palabra que estamos equivocados en muchas cosas, pero gracias a tu palabra, Señor, nos permite darnos cuenta que en muchos hogares se debe restaurar, Padre eterno, ese orden que tú demandas en el hogar, en las congregaciones, aquí en la tierra. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, honrarte, glorificarte con nuestra obediencia. Permítenos en el nombre de Jesús, Señor, que vengas tú a tomar el lugar que te corresponde. Entender que tú eres cabeza del hombre, que el hombre es cabeza de la mujer. Y que así como yo quiero que mi esposa se sujete a mí, yo tengo que estar sujeto a ti, Señor. Pero tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Dios todopoderoso, el cual debemos servir. Y el orden
de la humanidad empieza por allí, sujetarnos a ti. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, sujetos a ti, desde nuestros gobernantes, en todas las áreas, en la salud, en la economía, en la política, en la educación. Todos, Señor, deberíamos estar sujetos a ti, porque ese es el orden, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres, Señor, quien dio todo por nosotros. Por eso te corresponde ese derecho de nosotros estar humillados, glorificando tu nombre, exaltándote y glorificándote en todo tiempo, Señor. Perdónanos porque sabemos que hemos fallado en esa área, nos hemos equivocado. Perdónanos, Padre poderoso, si hemos dañado el orden que tú dejaste en tu palabra. Perdónanos porque muchos hombres, Señor bendito, por desobediencia han descuidado su sacerdocio. Muchos hombres han soltado la responsabilidad a la esposa y muchas veces lo han hecho de soltarle la responsabilidad a sus hijos cuando ya lo ven en una edad adulta. Por eso hoy te pedimos, Señor, perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra negligencia, perdón por nuestro descuido y por faltar en desobediencia, porque eso es desobediencia. Y por causa de esa desobediencia, de dañar el orden que tú dejaste en todas las áreas de nuestra vida, hemos caído en pecado, hemos caído en transgresión. Pero hoy, Señor, como iglesia nos disponemos, Padre, a obedecerte. Enséñanos a obedecerte, guíanos en obediencia, ministranos, Señor bendito, porque queremos tener hogares sanos, hogares de bendición, hogares de testimonio, hogares donde te demos la gloria y la honra a ti, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias por este tiempo. Yo bendigo cada familia, cada vida que está conectada, Señor. Mi hermana Gloria Riveros, mi hermano Wilson Quintero allí en Chile, le bendecimos. Mi hermana Laura y toda su familia, bendecimos en el nombre de Jesús. Y damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, porque yo sé que estás hablando a cada vida de los que están aquí conectadas y a muchos de los que a futuro van a ver esta transmisión. Gracias, Señor amado. Ven y toma tu lugar en nuestras vidas. Permítenos restaurar y rescatar el orden familiar, el orden en la iglesia, pero que sea el orden bíblico, el orden que tú quieres que tomemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Ayúdenos a compartir el mensaje, mis hermanos. Si Dios lo permite, mañana 9 de la mañana estaremos conectados, transmitiendo, pero también recuerde que tenemos culto, servicio presencial a las 9. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga grandemente.